de la consejería y se llama absoluta dependencia de Dios. Absoluta dependencia de Dios. Así es que vamos a ver cómo podemos avivar esa necesidad nuestra de Dios, depender de Él. Juan 15 nos dice, bueno, Jesucristo está hablando y dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y eso se dice fácil, pero no sé si han entendido qué quiere decir nada. Nada no es un poquito de algo. No es nada, no hay nada. No es, bueno, nada no es nada. Pero hay veces que decimos o consideramos esto y pensamos que tenemos suficiente de Dios como para seguir, y ya cuando llegue ahí me van a abrir la puerta, van a tirar cohetes, porque ya llegamos. Pero nada, o sea, no es estar a medias con Dios o considerando algunas cosas de Dios. Sin Jesucristo es imposible tener algo. O lo tenemos todo o no tenemos nada. Así es que no es nada más decir, si nosotros nos ponemos a considerar eso, nada no es un poquito de algo. Es que no hay nada sin Cristo. Bueno, así es que Juan 6 del 60, bueno, el 63, casi todo el 60 al 70, pero el 63 nos dice que el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que Jesucristo nos habla son espíritu y son vida. Luego el consejo que vamos a dar tiene que ser espiritual. Porque va a ser el consejo de Dios. Versículo 68 dice: Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y Proverbios 5:7 nos dice: por lo tanto, hijo mío, atiéndeme, no te aparte de mis enseñanzas. Y Juan 3:19, no, Jeremías 3:19 dice: no sean infieles como la esposa o el esposo que abandona a su compañero. Ahora el énfasis está en lo último de Juan 19, que dice: me llaman o me llamarán Padre mío, y yo no los apartaré de venir en pos de mí. Entonces hay muchas más citas acerca de la necesidad que tenemos de no dejar de recordar lo que Dios quiere. De todos modos, aunque separados de Cristo no podemos hacer nada, el asunto, aunque parece tajante,
nosotros sabemos que nos vamos haciendo de las cosas de Dios poco a poco. Pero el asunto es que el que deja de procurar todos los días algo de Dios es a los que se refiere Jesucristo cuando dice nada. No podemos empezar algo y quedarnos ahí, o empezar algo y no terminarlo. Dios es muy celoso en esto. Así es que, bueno, vamos a ver qué responsabilidades tenemos como consejeros. Consejeros cristianos, ya esto es nomás para recalcar, pero en realidad cada vez que hablamos de la consejería, nos estamos refiriendo a todo el consejo de Dios que está en toda la Biblia, entonces solo para cristianos. Así es que el consejero cristiano deberá rechazar de su vida y de su ministerio todo lo que sea ajeno o independiente de Dios. Cuando empezamos a hacer un hábito, y ya lo tenemos, acerca de la necesidad continua de Dios, entonces cuando ya pudiéramos decir, ya la hicimos, ya nos encarreramos, ya no paramos. Así es que lo que estamos volviendo a reconocer es que no vamos a depender de ninguna de nuestras capacidades, ni talento, ni inteligencia, ni estudios, ni fuerza física, ni riqueza, ni poder, nada de eso. Nuestra suficiencia en cualquier área viene de Dios. El asunto es que cuando le damos a Él esta absoluta necesidad nuestra, es cuando empezamos a vislumbrar esto y no es fácil. Pudiéramos decir, pues sí, no, yo dependo de Dios y yo tengo de Dios. Esto es un proceso y cuando lo alcanzamos, no es que lo tengamos todo, pero ya no podemos detenernos. Y esa es una bendición tremenda. Es como si fuera subir una escalera y alcanzar un peldaño ya es la gran cosa. Bueno, pues por eso debemos cultivar una relación cada vez más dependiente con Jesucristo de Dios. Jesucristo mismo nos da el ejemplo de que Él no hacía ni decía nada que no viera de su Padre. Si Él tenía que depender, nomás imagínense nosotros. Cuando nos damos cuenta de cómo era Él, bueno, por eso, si Él es Cristo y nosotros cristianos, nos podemos dar cuenta de que nuestro ejemplo es Él. Y el consejo debe ser cristiano. Y la dependencia debe ser completa de Dios, como la que tenía Jesucristo, la que tuvo. Y nos mostró, nos enseñó y es nuestro ejemplo. Así es que no debemos permitir en nosotros que ministrar para Jesús sean muchas cosas para Él. No es hacer cosas para Él, es depender de Él de todas las cosas. Así es que esto nos va a apartar del verdadero ministerio que vamos a hacer con Él y para Él. Separados de Él, no lo vamos a lograr. Y no es por considerarlo a ratos o solamente cuando tengamos una consejería. Porque no vamos a conseguir nada si no es así como Él lo está exponiendo.
o como estamos considerando. Nuestra dependencia de Dios debe ser absoluta. Así sea que tengamos que aconsejar, a un licenciado, no necesariamente tenemos que saber las leyes, con los 10 mandamientos tenemos, aunque son más de 270 y tantos mandamientos después de los 10, pero como tenemos lo necesario de Dios o lo suficiente, nosotros vamos a saber que por lo menos no estamos pensando en las situaciones o las consideraciones humanas para pensar en la respuesta que tiene que ser espiritual. Así es que es imposible para un cristiano, sea consejero o no, vivir sin depender de Dios. El asunto es que lo estamos viendo en consejería, porque aquí es así, pero es con cualquier cosa. No todos tenemos a veces, lo de aconsejar cualquiera que sea cristiano, pero hay veces que tenemos más actividad en otras áreas de ministerio. De todos modos, en cualquier área del ministerio necesitamos una absoluta dependencia de Dios. Y aunque estamos viéndolo solo en esta área de la consejería, esto se aplica, basta que uno sea cristiano y ya estuvo. Ya tenemos la responsabilidad y la necesidad de depender totalmente de Dios. Y eso lo empezamos poco a poco. Lo empezamos hasta que llega un momento en que, aunque no hemos llegado al fin de considerar todo lo que Dios quiere porque no nos alcanza la vida que nos concede Dios, 70, 80, 100 años, es imposible. Pero mientras estemos allí, nuestra responsabilidad está cumpliéndose. La del Espíritu Santo es recordarnos y enseñarnos todo lo que está escrito. Eso no nos toca a nosotros ni memorizar, leerlo sí, y escudriñar algunas cosas sí, pero toda la Biblia, allí radica la victoria, el éxito de poder decir, aunque no nos alcance la vida para eso, estamos teniendo una absoluta dependencia de Dios. Tenemos que estar pensando en Él, considerándolo a Él, y eso no nos quita de que tenemos muchísimas responsabilidades que son, pudiéramos decir, seculares, que no tienen que ver tanto con lo espiritual, pero como Dios todo lo creó, en cualquier cosa secular entra Dios, en cualquier cosa que pensemos, veamos, oigamos, siempre está Dios, aunque parezca que alguien que viene a consejería no tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con el consejo de Dios. Y el consejo de Dios es toda la Biblia. Así es que para nosotros el único refugio para obtener el consejo de Dios que está en toda la Escritura, el único refugio que tenemos es Jesucristo. Porque lo podemos considerar con su vida, con su ejemplo, con sus enseñanzas, pero en realidad toda la Biblia es Jesucristo, porque es el verbo de Dios hecho letra. Entonces, aunque no podamos aprendernos de memoria toda la Biblia, con cualquier área de Jesucristo lo vamos a tener todo. Es suficiente para Él. Así es que no importan adversidades, problemas, confusión, engaño, con que venga Él que viene a consejería siendo cristiano, para que no tengamos una respuesta. Imposible que un cristiano no tenga respuesta
para el problema que sea, así sea que venga el presidente de la República a pedir un consejo. Tenemos la solución, no le hace que a lo mejor sea una cosa diplomática, lo que sea. No hay nada que no tenga que ver Dios con todo el mundo, con toda la creación, con toda la historia de todas las naciones y sobre todo con nosotros, como estamos dependiendo de Él, cualquier problema. Y hasta eso ya vimos en el primer examen, sea cristiano o no, siempre vamos a tener algo. No es cristiano, le presentamos a Cristo. Olvídese de todo lo que venía a decirme de su problema. Imposible que le dé un consejo y que usted tenga una victoria en eso si no conoce a Dios, porque no le voy a decir lo que yo pienso. Le vamos a dar el consejo de Dios. Y el consejo de Dios, Dios quiere que se le dé a los cristianos. Entonces, no hay persona que no necesite de Dios. Tiene un problema, viene a consejería, no le hace quien sea y lo que necesite. Tenemos la solución desde el principio hasta las cosas más imposibles que podamos imaginarnos que nos traen como problema a resolver. Es fabuloso esto porque se van a ir dando cuenta en la medida que vamos a ir haciendo examen. En la otra semana tenemos un examen, otro. Y se van a ir dando cuenta, no en la segunda, ya ven en la primera cómo salieron, ni me lo recuerden. Pero bueno, es normal, nadie le ha atinado nunca. No le hace el tiempo que tenga de cristiano, porque hay ciertos principios como este. Si no hay una absoluta dependencia de Dios, y eso no se puede conseguir sino con muchas situaciones, todas las clases que están llevando, tienen que tener un lugar en esta. O a lo mejor esta, con esa absoluta dependencia de Dios, ya la hicieron con todas las materias. Pero el asunto es de cada uno. Y la dependencia de Dios no es solamente para consejería. Así es que tenemos que ir viendo el asunto como nos está dando algunas ideas o conceptos que tenemos que apropiarnos de ellos. Así es que es necesario que el consejo sea solo o el consejero sea un colaborador de Dios en Jesucristo. Hay veces quien dice un instrumento, un canal, pero si lo vemos bien, pues es una manera de poder decir un canal lleva algo que queremos para otro. Pero nosotros no somos canales a los ojos de Dios para llevar algo. Porque no somos instrumento, somos colaboradores. Nosotros colaboramos con Dios con instrumentos, pero no somos instrumentos. Aunque se da a entender, depende de lo que tenga de Cristo para poder entender las cosas. Hay muchas cosas que dicen los cristianos que no tienen nada que ver con Dios, pero por no entender más de lo que es capaz, pues se puede dejar allí. Nosotros no somos canales, no somos un instrumento, no somos un martillo, un formón, una cortadora, una tijera. No, nosotros usamos instrumentos para colaborar con Dios. Pero en fin, así hay muchas maneras de dar a entender lo que queremos decir y aprender. Somos colaboradores, somos canales, somos instrumentos. Bueno, somos exactamente lo que Dios necesita. Así es que dar testimonio, las palabras de Dios, como dijo Jesucristo, son espíritu y son vida. Si son espíritu y son vida, son verdad. Por eso cualquier consejo, cualquier cosa que le digamos a alguien, si estamos dependiendo de Dios, siempre va a ser algo tan verídico que no tiene que ser exactamente lo que la persona está esperando.
lo que debemos estar seguros que por estar dependiendo de Dios, somos capaces de todo. Cualquier consejo. Si empezamos a desconfiar de nosotros, ya empezamos a dudar de la palabra, empezamos a dudar de todo lo que dice. Bueno, no sé si sí, ustedes habrán oído, como dijo Pablo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No más Pablo? ¿Y ustedes y yo no? Bueno, para decirlo nomás y dejarlo por ahí, sí. Pero no está allí en la Escritura, nada más como algo a qué referirse. Eso tiene que, como toda la Escritura, volverse carne en nosotros. Jesucristo se encarnó siendo la voz, siendo la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos que hacer la palabra de Dios carne en nosotros. Eso fue lo que hizo María cuando le dijo al ángel, que se haga conmigo como tú has dicho. Y la palabra que estaba oyendo, que era una información, se volvió un hecho y se embarazó del Espíritu Santo. Eso se dice fácil y, no, pues nomás a María, pues ¿cómo me voy a embarazar? No, pues sí, también tenemos nosotros que ver con cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Pero a veces no tenemos la confianza suficiente como para creerle a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué se estaría refiriendo Pablo? ¿O a qué se está refiriendo Dios al dejar lo que Jesucristo está inspirándole a Pablo para que quedara ahí como la carta de los filipenses, para que nosotros tengamos una verdad o un decir? Bueno, dependiendo en el plan que tomemos el asunto es como vamos a tener los resultados. Por eso les decía, o les digo, o les sigo diciendo, si nosotros empezamos a tener absoluta dependencia de Dios, no es tenerla toda, pero con empezar ya tenemos. ¿Es suficiente para Dios? No sé si ustedes han leído alguna vez, o ya les tocará leerlo porque hay que leer toda la Biblia. No sé si han leído a Daniel, cómo nos enseña cosas tremendas, aunque seamos unos principiantes en el Evangelio. Dice unas cositas, bueno, algunas que dice son tremendas, otras, bueno, hasta él mismo empezó a decir, ¿cómo va a ser esto? Hasta se desmayó cuando le empezaron a explicar cómo iba a ser, pero él quería saber. ¿Qué es lo que está escrito en Jeremías que está diciendo y ahora que lo estoy leyendo, si el Señor me lo revela? Bueno, le mandó un ángel y cuando se le empezó a hacer ya no hallaba para dónde hacerse. Pero él dijo algo y fue la razón por la que Dios le mandó que le revelara algo que está en Jeremías, que ya se cumplió. Pero exactamente todo lo que dijo Jeremías se cumplió, pero en el tiempo de él no se cumplía. Jesucristo no había venido. Y entonces él dice algo, o más bien dice la escritura de él, o más bien dijo el arcángel Gabriel cuando lo vino a ver. Y le dijo, me tuve que esperar 15 días por estar ayudando al ángel que estaba combatiendo contra el principado de Persia. Así es que yo vine inmediatamente cuando te propusiste. Apenas estabas pensando, si yo supiera esta escritura, ya Dios me había mandado. Así es que si nos lo proponemos, yo me propongo algo y no lo tengo ya como un hecho. Pero para Dios sí. Si nos lo proponemos con esa intención, yo me puedo proponer ser un embajador, bueno, ser a ver cómo le pusiéramos, un misionero en Grecia. Pero es algo que me está consumiendo y bueno, y me preparo de todo para Grecia, menos en el idioma, ya estoy mal.
Si me interesa Grecia, lo que puedo aprender aquí es algunas palabras griegas. Entonces, si yo me dispongo, yo tengo que hacer algo. Si nos disponemos, no es nada más tener las ganas o decir porque está en Daniel que él se dispuso y estamos dispuestos. No, así no es. A lo mejor lo que pedimos, como a Daniel, le hizo un daño, casi se moría ahí, lo tuvo que tocar el ángel y decirle, bueno, es que tú querías saber, pero no aguantó. El ángel le tuvo que decir, mira, esto es para cuando esté más cerca el fin. Así es que sella el libro, guárdalo y olvídate. ¿Cómo le empezó a decir? Es que las águilas que llevan hombres y que llevan allí, y el monstruo que ves con dientes de fierro que escupe fuego y azufre, es un tanque. Sí, pero hay en su tiempo que tanque. Y un águila con gente arriba es un avión. Sí, pero ¿qué avión? Con trabajo tenían la rueda. Pues él hasta se desmayó de todas las cosas. Si nosotros nomás de ver las maneras en que están interpretadas las cosas, pues todos son monstruos, dragones y cosas, pero tienen una relación con la realidad. Cuando viene alguien, tiene un problema y nos lo va a decir, no sabemos del asunto, sí, pero el Espíritu Santo sí, Dios sí, como nuestra dependencia absoluta con Dios, a nosotros no nos toca saberlo todo, al Espíritu Santo sí, y lo sabe. Así es que nosotros tenemos que estar al punto de hacer una realidad de eso, de que se haga carne en nosotros, porque siendo palabra va a ser como María cuando era virgen y dijo, que se haga conmigo como tú dices, eso del embarazo y que el Espíritu Santo te va a cubrir. Pues yo no sé, pero yo no conozco a ningún varón, yo estoy comprometida. Podía decir muchas cosas, pero lo que se hizo realidad fue que se dispuso, hágase como tú has dicho, yo soy la sierva del Señor. Bueno, y se hizo. ¿Nosotros también somos siervos del Señor? ¿O nomás María? ¿O nomás Jesucristo? Somos tan hijos de Dios como Jesucristo. Pero no lo tomamos en serio, no tenemos, bueno, no es que no lo tomemos, está muy light en este tiempo y Dios no quiere que ya siga teniendo un cristiano, un Dios así. Por eso, aunque parece fácil decirlo, absoluta dependencia de Dios, si no nos proponemos y hacemos algo para eso, nada más va a ser jarabe de pico, nada más es decirlo, pero sí se puede. Bueno, la palabra de Dios no es mentira, y lo comprobamos en cuanto tenemos la confianza de que es una verdad y yo me dispongo y lo demás le toca a Dios. Y entonces vamos a confirmar esta situación. Así es que bueno, las palabras de Dios son espíritu, son vida, son verdad, son lo que Jesucristo vino a darnos como testimonio en esta tierra. En ella debemos permanecer, en esa palabra. El que permanezca en mí, si permanece en la palabra, pues es Cristo. Así es que otra cosa que dijo Jesucristo, y va a dar a lo mismo, Juan 18:37, nos dice, todo el que está de parte de la verdad, me escucha. Bueno, ahí está otra cosita de esas. ¿Han escuchado usted la voz de Cristo alguna vez? ¿O será un chisme esto? ¿Será una mentira de que cómo va a ser eso de que todo el que está de parte de la verdad? Yo estoy de parte. Decirlo no es suficiente para obtenerlo. Decirlo es decirlo. El diablo dice muchas cosas. Hasta de la Biblia dijo cosas. Pero decir las cosas que dice la Biblia no resuelven nada. Por eso les decía, cuando uno está diciendo, dice la Biblia, está haciéndole el gusto a Satanás. Pero en fin, lo que quiero es que se den cuenta del asunto, porque no es complicado.
El hábito sí cuesta. El tratar de hacer algo y pensar que estoy permaneciendo en Dios en la situación más tremenda que se puedan imaginar. Ahí está Dios. Nada más que no lo consideramos. Pero si nos proponemos empezar con lo que cada uno pueda entender de esto, van a ver qué cosa tan tremenda es Dios. ¿Cuántas mujeres habría? Desde Eva hasta María. Un hervidero de mujeres. Nacieron y se murieron. Todas, desde Eva, estaban esperando ser la que Dios había dicho, de la simiente de una mujer vendrá. Todas estaban esperando eso. Pero no se dio en todas. Más bien no se dio en nadie, más que en María. Y a lo mejor ella tenía una noción, pero como no estaba casada, pues, por eso hasta que se casaban era una afrenta para cualquier mujer judía que no tuviera hijos. Así es que nos damos cuenta, todo eso va relacionado no con lo que se dice, sino con lo que se apropia uno de lo que está escrito. Y entonces cuando vamos a poder ver, y los exámenes los vamos a ver, cualquier examen, no nomás de consejería, se van a dar cuenta de cualquier examen. Pero en fin, Salmo 91:1 nos dice sobre la misma cuestión: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, es lo que quiere decir, para que lo podamos entender mejor, no es como está escrito. Vamos a suponer que nosotros nos salimos del abrigo que nos está protegiendo, nos va a ir como en feria. Y no es por decirlo, es que si no vivimos ahí, va a ser tremendo el asunto. Si nos salimos del abrigo de Dios, enseguidita está Satanás esperándonos. Por eso nuestra dependencia debe ser total y completa de Dios. Bueno, yo sé, estoy seguro que cada uno de nosotros, bueno, aceptamos a Cristo, pensamos que bueno, ya estando en Cristo ya no va a haber pecado en nosotros, y lo pensamos o lo creemos, o a veces decimos, pues, ¿qué pasó? Porque pecamos. ¿Por qué cree que es? ¿Por qué se imaginan que aún siendo cristianos, el pecado todavía está ahí, moliendo? Y más a los cristianos, a los otros, y al diablo lo tiene hasta el fondo, pero con los cristianos es cuando más se ensaña él, porque él sabe que hemos hecho una decisión, hemos confesado con la boca, hemos creído de todo corazón, pero todo eso tiene una solución, solo que la escritura sea mentira, pues no es solución, pero no es porque sea mentira, es que no nos amanece. Pensamos que decir lo que dice la Biblia, con eso tenemos, y así no es para cualquier cosa. Ahorita estamos viendo pues la consejería, y estamos viendo que una absoluta dependencia de Dios, allí es donde nos estamos parando tantito, porque es fácil decir depender completamente de Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo le hace? Ahí se van a dar cuenta que en la medida que van a ver, entonces cuando suceden las cosas que están escritas, porque ya no es logos en nosotros, es rema. Ya no es una narración que explica la Biblia o que dice, sino es lo que dijo María. Es lo que dijo Jesucristo, conforme a tu fe te sea hecho. Entonces empiezan a suceder las cosas. Les digo porque no es complicado, lo complicado es lo difícil que somos para habituarnos a algo. No sé qué hábitos tengan ustedes. Todos tenemos hábitos. Pero yo me fijaba más en los que
yo tenía que explicarle a la gente, como dentista. Después de salir, lo primero que me di cuenta, y que no enseñaban en la universidad, en odontología, cómo cepillarse los dientes. Y cada quien tiene su modito de cómo hacerlo y dónde empieza. Y todos están equivocados. ¿Quién se los enseñó? No, al trancazo, y se hace un hábito. Acá o es como Dios dice o nos lleva el tren. Nunca van a suceder las cosas que están escritas, y están escritas para nosotros, para que todos lo podamos en Cristo. Pero así es el asunto. Bueno, ¿qué trabajo me daba? Yo digo, no, ahora me va a traer a los niños. Porque, ¿cómo se cepilla usted? Pues así nomás. Bueno, ahora le voy a enseñar al niño, pero usted va a aprender también, porque luego les voy a decir cómo. Y les enseñaba cómo debía ser. Y dice, yo no creía que esto fuera así, pues si yo... Bueno, nomás les voy a decir una cosa. Todos me decían, cuando yo les preguntaba, ¿qué es lo primero que hace usted cuando le pone pasta al cepillo? Yo lo meto al agua. Le echo agua y luego le pongo pasta, o le pongo pasta y le echo agua, pero casi siempre lo echo ahí y luego le pongo la pasta. Le digo, ¿para qué lo moja? Nunca supieron para qué y por qué. Porque el cepillo no se debe mojar nunca. Pero en fin, hacen un hábito, cuesta. Yo no sé qué hábitos tengan ustedes, pero para las cosas de Dios tenemos que esforzarnos y proponernos, como Daniel, que eso suceda. Y cuando tiene ganas, a lo mejor, bueno, Dios va a saber cómo nos los enseña. Así es que, si nosotros nos hacemos de la verdad de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, el chiste no es que nosotros estemos diciendo que vivimos allí. No, el problemón viene cuando nos salimos de vivir ahí. Y si vivimos ahí, toda la vida estamos dependiendo de Dios. Así es que se dice fácil, pero ¿cómo lo vive? Cuando están fuera de Dios es cuando le pasan situaciones que no son de Dios. Esto nomás es para irle dando vuelta porque el examen que viene está más fácil que el anterior. Pero no sé con qué me van a salir, pero yo creo que quiero que tome, porque estos son cimientos de cualquier consejería, de todas, y no nomás consejería. Pero bueno, nada más les digo, porque si no se empieza a hacer algo, nunca van a poder, aunque les ponga muchísimos casos. Y el asunto es que, bueno, ya se dieron cuenta, pero no se dieron cuenta de lo primero. Porque no tenían a lo mejor muchas cosas. Las cosas de Dios no se dicen. Se hacen carne en nosotros o no tienen ninguna razón de decirlas. ¿Por qué si Jesucristo dice, en mi nombre echarán fuera demonios? ¿Y por qué le decimos salte Satán? Y no se sale. Bueno, es lo mismitito, es lo mismo. Bueno, vamos a seguir porque me están viendo raro ya. El asunto es que para estar de continuo dependiendo de Dios debemos estar a cuentas con Él. Porque si tenemos cosas que a Dios no le gusta, se aparta, se va, nos da la espalda. Ahora, para estar siempre a cuentas con Dios, tenemos que ser conscientes de Él. Es una realidad, es una verdad. No es un decir, es una realidad. Y si es una realidad, nosotros podemos apropiarnos de las Escrituras y de todo. Nos vamos apropiando hasta que lleguemos a que todo lo podemos en Cristo, porque esa es una verdad. Y es para nosotros, para los cristianos. Isaías 1, 18 y 20 nos dice, si sus pecados fueran rojos como la púrpura y escarlata,
como la nieve van a ser y como lana, emblanquecidos. Eso solo lo puede hacer Dios. Pero si consideramos el asunto, no porque nosotros sabemos el contraste que hay de un rojo hasta una, bueno, ¿cómo sería? Un color bien rojo como el de la bandera, que venga a hacerse el color rojo como un coco. Un coco cuando es blanco, blanquísimo. Bueno, la nieve o también como dice la lana de un borrego, sí, pero hay que lavarla. Un coco nomás lo abre, un coco es blanco ya. Bueno, de todos modos, si va a ser así, no va a suceder porque nosotros sepamos que nuestros pecados son negros o rojos. Tiene que haber un proceso para que sean blancos como el coco, como la lana, como la nieve. Y el proceso nos toca a nosotros, no es por decirlo, tenemos que saber cómo andamos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que decirle, Señor, ayúdame para no volver a caer en esa cosa, y un montón de cosas. No es por decir lo que dice la Biblia. No va a suceder nada si no le ponemos pies al asunto, si no hacemos eso carne en nosotros, y nosotros tenemos que hacer algo. Por eso hay unas cosas que están escritas, por ejemplo el Salmo 91, pero el 9. Allí nos está diciendo de lo mismo y empieza diciendo el que vive al abrigo. Ese es fácil decirlo. Pero hay una cosa que dice el versículo 9. Porque has puesto a Dios, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. Ah, pues ahí vive. Yo no sé si ustedes han oído, han leído que el Espíritu Santo vive en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo, ahí es su lugar. Dios está en su trono, Jesucristo está a su derecha, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero no es por decirlo. Porque has puesto a Dios, eso no lo va a hacer Dios por decirlo, nos toca ponerlo. ¿Qué es tu esperanza? En realidad es que hay muchas cosas. ¿Qué cosa es esperanza? Es tremendísimo lo que es la esperanza. Es tremendísimo lo que es la gracia. Es tremendísimo lo que es el perdón. ¿Saben que Dios no perdona? No tiene necesidad de perdonar. Porque ha provisto algo más tremendo. Y con todo y que es la consecuencia del perdón, y tenemos, o tiene que haber dicho, por eso Jesucristo dijo, perdona a los padres. No saben lo que hacen. ¿Cómo que no saben? ¿Sabían lo que estaban haciendo? No estamos crucificando a un reo, eso dirían los soldados. Otros dirían otras cosas, era un farsante que se ponía a hablar y se creyó Dios y dijo que Dios... Hay muchas cosas. Pero en realidad, si ponemos a Dios como nuestra habitación, si le damos un lugar de lo que dice o está escrito en la Biblia en nosotros, porque tenemos que hacer algo para eso, no es decirlo, ni memorizarlo. Bueno, entonces cuando se vuelve una realidad la palabra, si ponemos a Dios, que es nuestra esperanza, que viva en nuestro corazón o que esté, pues, el Altísimo por habitación en nosotros. Otra vez sigue diciendo el versículo siguiente del Salmo 91:9. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Esas son verdades. Pero al verlas uno dice, pero ¿cómo puede ser? Sí. La otra vez me hallé una cucaracha, ¿cómo que no va a haber aquí ninguna calamidad? Pues sí hay, y sí. El asunto es que si yo veo una cucaracha, algo está pasando porque esto sí es verdad. La cucaracha también. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Decirlo.
O pensar, no, pues como está escrito, que dice, ningún mal habrá de sobrevenirte y ninguna calamidad llegará a tu hogar, y eso porque has puesto a Dios como la esperanza de tu habitación. Son muchas cosas que tenemos que entender para ponerle pie al asunto. No es decirlo ni memorizarlo, pero en fin. La razón máxima al dar un consejo divino, un consejo de Dios, es guiar y orientar al aconsejado a que no saben qué. Claro que no saben. A que permanezca en Cristo, a eso mismo. Ustedes se están dando cuenta que hay situaciones que son unas verdades. ¿Cómo no va a haber plagas en mi casa si pongo a Dios por medio? Y hay plagas es porque no está Dios como habitación en nuestra casa. Y primero en nosotros. Él no habita en cosas hechas de mano. Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Cuando nos aplicamos eso, entonces la casa es la que va a estar libre de eso. Pero, ¿cómo pues podemos considerar esto y hacerlo realidad? No es difícil. Nada más que cada frase, cada promesa que hay, tenemos que ver en qué plan andamos nosotros con todo lo que está diciendo. Y cada palabra tiene una manera de que sea una realidad. Si alguna de ellas no está muy bien, pues por eso hay plagas, por eso no se cumple lo que decimos, en fin. Así es que a los que vienen a consejería no le vamos a decir que permanezca en Cristo. Pero se tiene que dar cuenta. Yo les podía haber dicho, ustedes necesitan para la consejería absoluta dependencia de Dios. Y vámonos y vamos a seguirles. No saben qué es depender de Dios ni absoluta dependencia. El que viene a consejería está peor que ustedes. Sí, está perdido. Está desorientado, no sabe nada de esto. Pero debe haber alguna manera en que se lo hagamos notar. Porque darle la solución es decírsela, agarrarse de ella. A lo mejor por la gracia y misericordia de Dios se le resuelve el asunto, pero cuando tenga otra cosa, no va a depender de Dios, va a venir a nosotros otra vez. Y eso no quiere Dios. Cada cristiano que tenga una situación o un problema, o aunque no sea cristiano, hay un lugar para él en Cristo. Y no es resolver el problema, es que tenga una absoluta dependencia de Dios. Pues tienen que ir agarrando la onda como el Espíritu nos inspire para poder hacerlo entender, porque ni lo conocemos, ni qué tanto sabe de Dios, ni si lee la Biblia, si ora, si se congrega, si diezma, tantas cosas que tiene que haber para que las cosas de Dios se lleven a cabo. Entonces, así es que orientar al aconsejado a que permanezca en Cristo sí es una cosa, pero eso tiene que ser directo del Espíritu Santo a ustedes, porque solamente el Espíritu Santo sabe a quién tienen enfrente y Él sí lo conoce todo. A lo mejor usted, el que viene, la primera vez que lo ven, el Espíritu Santo no. Sabe desde que estaba en el vientre. Pero nosotros tenemos que considerar todas estas cosas. Ellos deben permanecer en Cristo, si no el consejo le va a servir un ratito y luego vuelve otra vez. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si nosotros no nos apropiamos de la palabra de Dios, no la hacemos carne en nosotros, no estamos de continuo sabiendo que ahí está. Vamos a estar cayendo en el mismo pecado toda la vida. Y eso no, Dios no tiene la culpa, Él nos dice cómo va el asunto, cómo es. Debemos permanecer en Él. Bueno, si algo que yo anhelo y deseo y está en la Escritura y es una promesa, tiene que ser para mí. Sí, pero ¿en qué estaré yo fallando o qué es lo que puede haber en mí para que no se cumpla? Traemos una cola desde Adán y Eva. ¿Cuántos años han pasado? Más de 5,000. Tenemos que andar averiguando. Ahorita, con todo y eso, es más fácil que cuando Adán y Eva.
Cuando Adán y Eva tenían una promesa, nosotros tenemos ahora una realidad en Cristo. Pero bueno, el asunto pues del otro paso es que así como nosotros estamos haciendo conciencia de que debemos tener una relación continua con Jesucristo, también debemos hacerle notar que sin Cristo no la hace, sin leer la Biblia no, sin orar no. Al rato Satanás va a venir y se va a carcajear y va a venir peor. Bueno, hay un patrón de dependencia de Dios en la consejería para que su aplicación sea efectiva. Y es absoluta dependencia de Dios, absoluta necesidad de Él. No es que ya lo que le pasa ahí es donde por eso les pongo caso, o le vamos a poner, porque los casos son cosas reales. Y hay veces que cuando se resuelve un caso, la persona a la que se le da el consejo de Dios nunca debe volver a eso. Pero si no permanece en Dios ni en Cristo, si no habita al abrigo del Altísimo, al rato viene con lo mismo, nada más que duplicado. Porque cada vez que hay algo, sea pecado, situación de conflicto, de lo que sea, si hay algo y no queda bien resuelto, se va a hacer peor cada vez. Y la solución a lo mejor no es la misma del consejo que le dimos. A lo mejor es nada más la insinuación de algo para que permanezca en Dios, para que sea cristiano. Imagínese un cristiano y no lee la Biblia, no ora, no se congrega, no diezma, no sabe ni qué es primicias, pues no es cristiano. Cada rato el Satanás lo va a agarrar de un lado y del otro y lo va a hacer como quiera. Cuando viene el aconsejado ya viene atacado por el diablo. Y entonces, dentro del consejo de Dios y con todo y que se disponga para hacerlo y todo, siempre hay que dejarle algo de que es necesario que no descuide las cosas de Dios porque hay que permanecer en Él. Basta que sea cristiano, aunque no necesite consejo. Bueno, lo estamos necesitando nosotros y no estamos sino que en consejería nomás, teorías. Así es que bueno, vamos a ver qué se necesita. Bueno, son 3 puntos para que uno tenga más conciencia, un discernimiento claro del consejo o de la consejería que se ha de dar. Y como el consejo tiene que ser un discernimiento, tiene que ser espiritual. Y como el consejo tiene que ser algo que venga de arriba, tiene que ser de Dios. Y como ya lo sabemos, bueno, ¿cómo puede ser este discernimiento claro de parte de Dios para nosotros? Bueno, en cuanto a la Trinidad, porque Dios es trino, al espíritu, al alma y al cuerpo del hombre, como Dios nos hizo, Él nos conoce. Todo el asunto está en que nosotros nos perdimos. Pero como el hijo pródigo volvimos, estamos considerando, bueno, pues sí, ya sé que esto es de otro modo, yo no estoy contento y luego que empezamos a conocer a Dios, Él menos. Pero entonces, a ver, Él que se la sabe todo y que me hizo a mí, no yo a mí mismo. Entonces empezamos a darle algo y empieza entonces la revelación de esto. Dios es trino. A lo mejor el que viene a consejería ni idea tiene, aunque sabe que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no sabe qué es la Trinidad. Nosotros tenemos que tener un conocimiento porque no es decir Dios es trino. ¿Por qué es trino? ¿Ven cómo tiene detallitos? Y cuando sabemos la razón de Dios para lo que está escrito, entonces cuando no los aplicamos. No es cuando se dice y no se sabe. ¿Qué cosa es trino? ¿Por qué es trino Dios? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Son 3 dioses o es uno? Y así hay un montón de cosas. Hasta sectas se han hecho por no poder diferenciar o entender que Dios es trino.
los judíos por eso están así. Dios no es trino, Dios es uno. Hoy Israel, nuestro Dios, uno es. Se agarraron con eso. Pero antes de eso está cuando Dios dijo, hagamos al hombre, como hagamos si es plural, y Dios es uno. Desde antes está anticipando su Trinidad. Cuando compuso la tierra y todo eso, ya estaba la Trinidad. Pero cuando decimos Trinidad y no sabemos ni de qué está hablando, porque es un decir, sale como todas las demás cosas. Decirlas no es la manera de apropiarse uno, es de conocerlas, de saberla y aplicársela. El Señor es fiel. Pues ya sé que Él es fiel, los que no somos fieles somos nosotros, sí, pero eso no es suficiente. Hay que reconocer que el Señor es Dios. Si Él es Dios, para que nosotros podamos tener esa dependencia absoluta de Dios, tenemos que estar seguros de que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 103. Para empezar por ahí, fíjense, para dar un consejo, nosotros tenemos que estar a una altura diferente de la que viene por el consejo. Casi a veces aprendemos más del que está pidiendo consejo, porque a veces decimos, qué barbaridad, y yo, ¿dónde ando? O yo creo que ya me pasó, me va a pasar. Hay muchas cosas que aprendemos de la pura consejería. Así es que bueno, ese es lo primero, un discernimiento claro, saber que Dios es trino, porque el Espíritu es lo único que tenemos para considerar toda la Escritura. Solo el Espíritu. Así es que la segunda cosa, de las tres que estamos viendo, bueno, la segunda es conocimiento de la situación. ¿Cuál situación? La que trae para que se le dé un consejo el que está afectado por algo. Conocimiento de esa situación. Bueno, y nosotros vamos a depender de Dios y Dios ya lo sabe todo. ¿Y qué que lo sepa todo? Eso ya es un hecho, no es un decir. Cuando nosotros nos arreglamos en las cosas que están escritas, nosotros ya no tenemos problemas. Tenemos problemas si empezamos a dudar. O si algo nos hace pensar de otra manera de como Dios dice. No nos detenemos en las cosas de Dios, vamos para atrás. Bueno, Dios me dijo, pero no sé si a mí es para todos. No, un cristiano cuando se detiene no va para atrás, va para abajo. Bueno, el asunto está en que conocimiento de la situación, pues Dios lo sabe todo y el consejo viene de Él. Por eso cualquier cosa que le pase a cualquiera, incluyéndonos nosotros, está escrito en la Biblia la solución. No hay problema que no esté allí. Y no hay solución que no esté dada por Dios ya. Sencillamente porque Dios nos dice cómo empieza todo, en qué plan estamos y cómo va a terminar todo. Cosas que todavía no suceden, nosotros tenemos el privilegio de considerarlas y Dios nos las revela. No más a los cristianos. Bueno, porque si sometemos nuestros pecados a Dios y nos arrepentimos, Él es fiel y justo. Y como es fiel y justo, la situación que nos van a dar a entender, estamos reconociendo que Dios como fiel y justo, entonces vamos a poder estar seguros de que nos perdona, de que nos limpia de toda maldad y que nos va a dar la solución para decírsela al que viene con problemas. Para esto murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo? No sabe. Bueno, ¿por qué? Está más fácil, ¿por qué?
Mejor seguimos, ¿verdad? Porque está tremenda. El examen es más simple que eso. Estas preguntas que yo les hago son las que debían venir en el examen. Pero Dios quiere que enfrentemos situaciones, no que les haga preguntas bíblicas. Se supone que si están leyendo, han leído toda la Biblia, eso no es problema, como para ponérselas en el examen. El examen es de otro modo, porque el que nos examina es Dios. ¿Se acuerdan cómo dijo David? Examíname, Señor, y ve si hay en mí. Uy, nomás díganle y verán cómo van a saber bien claro lo que hay en ustedes. Pero bueno, vamos a seguirle mejor, porque 1 de Juan 1:9 nos dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por los otros para que sean sanados. Porque la oración eficaz del justo es poderosa y logra mucho. Santiago 5:16. Así es que tenemos una ventaja tremendísima con eso. Nada más que está diciendo, la oración eficaz de un justo es poderosa y logra mucho. La próxima vez vamos a ver, en teoría, qué es la oración, cómo se ora, qué es la oración. Van a ver que no saben orar. Pero en fin, no vamos a pensar allá. Vamos a ver con esto mismo de que la oración del justo puede mucho. Cuando estamos enfrente de alguien que tiene necesidad, a veces nomás hay que orar por él, o por ella, o por el que sea. El Espíritu Santo nos revela cuándo es eso. Ahora, ¿cómo saben ustedes que son justos como para hacer una oración y que sirva de consejo y solución? Porque aquí suena bien suave, la oración del justo es poderosa y logra mucho. Sí, pero se supone que si ya estamos colaborando con Dios, tenemos que ser justos. ¿Ustedes son justos? ¿Por qué? A ver, demuéstramelo. Porque decir sí es como decir no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, no, Jesucristo murió por nosotros, pero eso no es lo que nos hace justo y ya. Si murió por nosotros, el mundo es justo, porque todos saben que se murió. Y si murió por todos, no es que esté sin razón, pero no es suficiente, ni es una razón que pueda considerarse, con eso soy justo. Jesucristo murió por mí. No. Jesucristo vive en ti. ¿Cuál es la condición para que Jesucristo viva en ti? No más. No, aunque digas lo recibo de todo corazón y lo confieso con mi boca, no nomás por eso va a estar allí dentro. Bueno, estás dándole tantas que están siendo peor todavía. Sí, bueno, sí, es que si los que están diciendo son verdades, pero no tienen un orden, entonces yo me puedo imaginar lo que sea. Y a Dios no le sirve eso. ¿Cuál fue lo primero que dijiste? Que Él vive en ti. Ajá. Si no confiesas tus pecados, no va a vivir nunca, aunque digas yo lo recibo y lo acepto. Sin confesar los pecados, nunca. Eso es primero. Y entonces todo lo que está diciendo va bien, pero eso no te justifica. Yo quiero saber algo de lo que ustedes se hayan apropiado y van a ver que no hay manera de salirse de que somos justos. Pero no es por decirlo, aunque está escrito. Es necesario leer toda la Biblia porque nosotros no podemos andar memorizando todo, pero el Espíritu Santo eso es lo que le toca. A nosotros nos toca leer toda la Biblia toda la vida y cuando la leemos nos vamos a dar cuenta que dice,
Justificados pues por la fe tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se supone que ya confesé, ya me arrepentí, bueno, ya hice todas las cosas y como voy adelante no me paré allí. Justificado por la fe, tengo paz para con Dios. Si tengo paz con Dios, soy justo, estoy justificado y entonces todo lo que hizo Jesucristo son muchísimas cosas. Pero lo que hizo Jesucristo, cuando yo me lo aplico, entonces estoy justificado por la fe, y la fe trae un montón de detalles y de cosas. Tú nomás dijiste dos, pero de todos modos son ciertas, pero ahí no empieza el asunto. Ser justo, esto está diciendo Santiago, la oración eficaz de un justo es poderosa y logra mucho. Se van a dar cuenta que aunque den un consejo, cuando oren por alguien, se van a dar cuenta de la bendición que es la oración. Cuando ustedes se han apropiado de todo lo que dice Dios, o de algunas cosas, Dios no espera que nos apropiemos de toda la Biblia. Bueno, de lo que Él nos impresiona para verlo. Entonces, cuando algo nos impresiona, lo vemos, entonces hay que escudriñar eso. No es leerlo, leerlo es leer, y así la tenemos que leer toda la vida. Pero escudriñarla, el Espíritu Santo nos va a hacer resaltar algo, y a lo mejor no es para saber que soy justo, sino para enseñarme algo que me está estorbando para todo lo que Dios quiere de mí y de ustedes. Todo eso es práctico. Por eso debemos saber las cosas que están consideradas por Dios, y para una consejería, absoluta dependencia de Dios, bueno, se dice, pero no sé qué tanta absoluta dependencia tengan ustedes de Dios, qué tanto dependen de Dios. Es un proceso que cada uno tiene que ver. Unos dependen más de unas cosas, otros de otras. No es igual para todos. La salvación, sí, el entendimiento y el conocimiento, eso lo reparte el Espíritu Santo como le da la gana. Está en Corintios y está en Romanos. Así es que bueno, de todos modos, vamos a ver ahora la tercera. Ya vimos 1, 2, esta es la tercera. De las situaciones debemos tener guianza hacia la palabra de Dios. Para dar un consejo, una orientación, un remedio, una solución a un problema, solo el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. Si no es el Espíritu Santo, vamos a estar metiendo razonamientos, lógicas y demás cosas que no son la solución. Porque la solución tiene que ser espiritual. Así es que bueno, todos los recursos del cielo están a nuestra disposición. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Dios no se avergüenza de llamarnos nuestro Dios, según Hebreos 11:16. Por tanto, es importante permanecer en Cristo. Permanecer en su palabra. Ahora les voy a dar un tip nada más, porque decir permanecer es fácil, pero díganme cómo permanecen. ¿Cómo pueden permanecer? Porque ya les digo, decir cosas que están en la Biblia y aún memorizarlas no resuelven nada. No la tenemos que hacer carne. Jesucristo no pudo hacer lo que le dijo Dios si no se hacía carne. Pues nosotros tenemos que hacer carne ahora el espíritu de su palabra, porque son verdades. Entonces, bueno, permanecer en Jesucristo, permanecer en sus palabras. ¿Qué se pueden imaginar que sería algo que condicionara eso para que viva en nosotros, para que sea en nosotros, para que se establezca en nosotros, para que permanezca en nosotros? ¿Qué será? ¿Qué se imaginan que puede ser?
¿O qué saben que puede ser? Bueno, no saben, pero se pueden imaginar algo y de ahí partimos. Muchas cosas que puedan imaginarse o decirse a lo mejor no están equivocadas. A mí me gusta que hablen y digan, aunque digan no sé, todo eso es bueno para Dios. Porque es muy simple. Decir las palabras, memorizar las palabras, necesitan un ingrediente. Es como leer la palabra, la leo toda y pues, por eso estuve 3 meses nomás con un versículo, Génesis 1:1. Y hasta que Dios me dijo, estás mal. Y digo, no, ¿cómo? Yo no entiendo esto. Hasta que lo entiendo no paso al 2. Ah, Chihuahua. Los 3 meses. No, hay que leerla toda, aunque lo que le toca al Espíritu Santo no lo recuerda a la hora de la hora. Pero, ¿qué condición se necesita para que esa palabra se haga en nosotros lo suficiente para decir, soy justo? Para decir, yo permanezco en Dios y en su palabra. Bueno, no sé cómo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo lo vives? Sí, porque es fácil decir vivir y está bien, porque vivir es permanecer, pero te fuiste re lejos, hay algo más sencillo primero. O sea, sí, eso está bien, pero creer y estar seguro también tienen que ver, pero no es suficiente. Es un ingrediente que hace valer todo lo que están diciendo delante de Dios. Bueno, la fe la tenemos desde que recibimos a Cristo o ya le echaste para afuera. Todavía la tienes. Entonces la fe está, pero no es un ingrediente primario, pues. No, fidelidad, bueno, tiene que ver, pero no. Justicia, amor, paz, benignidad, fe, templanza. No, todo eso, aunque lo digan, eso no es. Porque no, como le dijera, tiene que ver algo que ustedes saben que va a ser respaldado por Dios y eso va a tener lo suficiente para que entonces yo me apropie de las situaciones. Es como dijo el hermano. No, pues Cristo vive en mí. Son puras verdades, pero ahí no se empieza. Si empieza diciendo soy pecador y yo cómo me voy a presentar delante de Dios, desde allí Dios empieza a añadirle cosas, pero no empiecen en el 100, en el 89 y el 1 y el 2. Así es esto, para que yo me apropie de lo que está escrito, de lo que Dios quiere para permanecer en su palabra. Bueno, eso es necesario, pero no es la primera, es la 72. ¿Quiero la 1 o la 2? No, la 1. No es difícil y no sea... Bueno, cuando ustedes dicen algo y se equivocan, muchas veces dicen algo y no se equivocan nada. Por eso es bueno decir. Porque a mí nada más me dan a entender que el Espíritu de Dios les está revelando lo que ni idea tenían, pero lo dijeron. ¿Se acuerdan de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En su vida sabía nada, si no se lo revela el Padre. Y así hay muchas cosas que solo lo hace el Espíritu. Y para la consejería, bueno, para ser cristiano, indispensable el Espíritu. Y respuestas, por eso le digo, el examen que hagan, nomás empieza con el Espíritu y todo examen no tienen por qué ni siquiera reprobar una sola. Porque no depende de ustedes, depende del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, para que nosotros nos apropiemos de algo, hay una condición. Y no es que la ponga el Espíritu Santo. Yo como que medio veo que es una condición de Dios que Él no exige. Bueno, sí lo exige. Pero como que no es una cosa, no es un mandamiento, pues. No es una sugerencia. Es algo tremendo que depende de uno con Dios.
Y entonces cuando entra el Espíritu Santo y nos revela. Porque es cuando empezamos a hacer carne lo que tenemos. O lo que queremos que se haga carne. Bueno, la otra vez tenemos el examen. ¿Qué les vas a preguntar a ustedes? ¿Cuál es qué? La primera condición. ¿La condición de qué? Para que se empiecen a apropiar de las cosas de Dios. Sí, la número 1. Bueno, hay otras antes, como el hermano dijo, y las que han dicho también, pero, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes son cristianos. Entonces, ya ustedes se han identificado con Dios, han considerado su manera, entonces somos pecadores, Dios es santo. Una vez que hayamos pasado todo eso y empecemos a leer la Biblia y a considerar las cosas que Dios quiere para que nos apropiamos de esa dependencia continua de Dios o saber de la palabra cómo, cuando yo leo y cuando yo hago y cuando yo digo y cuando el Espíritu me impresiona con algo, yo debo hacer un compromiso. El Espíritu Santo no lo va a hacer, ni Dios lo va a hacer. Yo me debo comprometer con lo que está allí. Y si me comprometo, porque no es jarabe de pico, no es decir sí, ya está bien y yo mero. No, un compromiso con Dios es algo tremendo. No es con un hombre, pero Dios no nos va a poner cosas que no podamos. Pero el asunto es que si no hay cosas que nos comprometamos, pues no va a funcionar nunca. No hay de mí nada entre lo que Dios quiere y lo que yo necesito, a menos que yo me comprometa. ¿Cuántos dicen, yo acepto y reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador? Eso no los hace cristianos. Primero tiene que arrepentirse y le tienen que explicar, esta situación lleva esto, lleva lo otro, no sé cómo andas, pero es un proceso, yo sé, pero debes darte cuenta y tienes que bautizarte. Hay un montón de cosas que son un proceso. Cuando nosotros queremos apropiarnos de algo que dice la Escritura, para que sea una realidad y el Espíritu Santo nos ayude, tenemos que hacer un compromiso. Dios es un Dios de pactos. Y un pacto no es un compromiso, es más. Pero por lo menos, para empezar con Dios, los que vayan viendo y los que se van apropiando, Señor, es esto entre tú y yo y es un compromiso. Pero ayúdame, porque ya los conozco. Sí, luego hacemos compromisos y hasta hacemos juramentos y a la hora de la hora nos sentimos mal y hasta condenados porque fallamos. Bueno, no hay manera de fallar con Dios. Y aunque fallemos, abogado tenemos. O sea, siempre Dios tiene algo, pero no, mi intención al comprometerme no es fallar. Bueno, pues eso es indispensable para que Dios pueda seguir haciendo algo en nosotros. Y nos toca a nosotros. ¿Cómo me apropio de las cosas de Dios? Sí, tengo que empezar hablando, confesando con la boca, creyendo de corazón, pero tengo que arrepentirme, tengo que bautizarme, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que congregarme. Hay muchas cosas. Bueno, eso me dijeron ellos tienen más que...